Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Volvemos a tener con nosotros a un invitado ya familiar, don Carlos Ayerra. Muy bien, Juan Carlos, buenas tardes. Te saludábamos el otro día como ecónomo diocesano y te retábamos a que volviéramos a vernos porque hay muchas cosas de las que queríamos seguir hablando con este trasfondo diocesano. Deán de la Catedral, vicario judicial. Podemos empezar, si quieres, un poco por la vicaría judicial. Muy bien. Hay un tema, claro, esencial a la Iglesia, el derecho canónico, está ahí de fondo, no siempre tiene buena prensa. Tú como vicario judicial, ¿cómo nos definirías el derecho canónico o cómo entroncarías la realidad del derecho canónico con los orígenes de la Iglesia, con el Evangelio, con Jesús de Nazaret? Bueno, el reto El reto. de estar aquí otra vez no es pequeño con la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Ciertamente habría que decir que ese derecho, al fin y al cabo, es el ordenamiento, ¿eh? que tenemos y que va poniendo en funcionamiento parte de lo que es nuestra estructura eclesial, ¿no? Bien. Y que seguir eso, el derecho, pues nos va a ayudar a que no cometamos muchos errores en nuestra vida. Sé, un poco por lo que aventuras en la pregunta, la disquisición que hay siempre, ¿no?, entre evangelio y derecho, entre ley y Gracias. libertad evangélica, gracia, pastoral, etcétera, ¿no? Yo no lo entiendo como dos mundos distintos, sino que estamos formando parte de la misma realidad, ¿no? La cuestión es la acentuación que hagamos a una cosa o a la otra. Pero yo tengo que decir que tengo entendido, según lo que a mí se me pidió cuando fui llamado a esta labor, y ya pues por el desarrollo de mi vida en este ámbito más o menos, pues que forma parte de mi labor pastoral como cura de esta diócesis. O sea, que no soy un meteorito caído de Claro, no sé dónde, de algo extraño y fuera y que esté en contradicción claro. con lo demás. El corazón del párroco de Sangüesa que tú eras, ¿es el mismo que el corazón del vicario judicial de Pamplona-Tudela? Pues sí, un poco más viejo, el corazón ya está un poco más viejo porque han pasado unos años, pero ciertamente como corazón sacerdotal sigue siendo el mismo. Y al fin y al cabo el corazón sacerdotal es llevar ese anuncio de la salvación y de la gracia a toda la gente, ¿no? Bien, desde una labor directa, de lo que es la brega pastoral directa en la parroquia, con las celebraciones, el anuncio catequético, la atención a los enfermos, ancianos o cuestión de grupos de reflexión, novios, etcétera. Bien, eso es una cosa. O desde este otro lado en el cual estoy yo ahora, desde esta otra realidad, mejor dicho, otra realidad, que es la atención directa, aunque sea en un despacho. Porque al fin y al cabo, quien está enfrente de este corazón sacerdotal son personas, Personas, sí. personas, hombres y mujeres en camino por esta vida. Bien, con una necesidad de manifestar su fe en la celebración en torno a la mesa del altar, bien, un hombre, una mujer, un matrimonio que está roto y con un corazón herido por alguna circunstancia. Y yo, sentado en esta mesa o por las calles en Sangüesa, por decirlo así, tengo que estar escuchando, atendiendo e intentar poner ese bálsamo en la herida para que cicatrice lo mejor posible. Tú percibes desde tu despacho de vicaría, por ejemplo, has hecho alusión a la realidad matrimonial, a la realidad familiar. El sínodo decía que en este momento la Iglesia, la familia en los 5 continentes, bueno, está viviendo momentos duros. ¿Tú corroboras esa opinión del sínodo desde tu despacho? Yo por lo que veo y sobre todo escucho, sí que hay una crisis profunda. Y me da la impresión
que el ámbito en el cual estamos moviendo está cambiando el concepto de familia ampliamente y que la realidad social no se desenvuelve en los parámetros en los cuales hemos estado acostumbrados a vivir nosotros, ¿no? Ya a nuestra edad, el parámetro ese que había. Entonces, se da una relación porque la situación de las personas, el clima que hay, el ambiente, pues ha cambiado tanto, tanto que hay una falta de fundamentación, por así decirlo, que se está yendo un poco abajo esa situación que hemos visto nosotros ahí, compleja y complicada. Yo lo veo que va por ahí, ¿no? Entonces, cosas que hemos podido ver como puntales de nuestra fe, esa fidelidad, esa capacidad de renuncia, de entrega, de sacrificio entre el marido y la mujer en bien de esa familia que han creado, pues hoy a la menor eso se va por otro derrotero, ¿no? En fin, las complicaciones son grandes, también es cierto, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Porque cada caso es cada caso, pero sí que es cierto que lo que estabas preguntándome es desde allí esa estar y escuchar y ese intentar acompañar, ¿no? Ese asunto. Entonces, claro, ves esa realidad y ciertamente, pues, está un poco ahí. El sínodo ha hablado de las nulidades, la agilización de las nulidades. Vamos a con unas imágenes del Papa, hablando también a un conjunto de consejeros en Roma sobre este tema familiar, y luego lo comentamos un poco, es interesante. Adelante. Cari fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle. Perseverar en la búsqueda de un ejercicio recto de la justicia en la Iglesia, en respuesta a los legítimos deseos que los fieles dirigen a los pastores, en especial cuando se confían pidiendo aclarar el propio estatus. Lo ha dicho el Papa recibiendo en audiencia a los participantes a la Asamblea Plenaria del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, hablando del rol del defensor del vínculo matrimonial en los procesos de nulidad del matrimonio. El Papa Francisco ha dicho que esto no puede limitarse a la lectura de los actos. Ha hablado de la actividad de dicha Suprema Corte, que consiste en favorecer el trabajo de los tribunales eclesiásticos, llamados a responder adecuadamente a los fieles que acuden a la Iglesia para obtener una decisión justa. El servicio a la justicia, concluye el Papa, es un empeño de vida apostólica y pide tener una mirada fija en el buen pastor que se acerca a la ovejilla perdida y herida. A veces entre la gente, sobre todo entre nuestros jóvenes, tiene una cierta confusión, separación, divorcio, nulidad. ¿Qué matices diferencian estas cosas? Por ejemplo, ¿cómo se posiciona la Iglesia ante estas realidades? ¿Cómo acompaña estas realidades la Iglesia? Unas palabras tuyas. Bien, lógicamente, estamos en un conflicto, ¿no? Una crisis matrimonial, una situación que se ve que aquello pues no va por donde tendría que ir, y ahí entraría, pues bueno, ya yo no sé la decisión de las personas, pues bueno, ellos tienen sus decisiones, cómo las toman, ¿no? Entonces llega un momento primero que sería el de la separación, la separación. Ciertamente hoy estamos hablando, prácticamente todas separaciones son civiles, ¿no? Por lo que conlleva en el orden en el cual estamos viviendo. Y no vamos a ser ingenuos de decir pues, que habría que ir directamente a la nulidad, etcétera, cuando esto va como va, si lo ha habido o no lo ha habido, tal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad y hay una serie de implicaciones en la vida matrimonial grandes. Por ejemplo, primero es el tema de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿No? Y van a entrar con régimen de visitas, con la guardia y custodia, la pensión alimenticia, etcétera. ¿Quién lo va a resolver? Va a ser el juez el que establezca todas estas circunstancias. A nosotros se nos haría muy difícil
tomar medidas en ese orden, ¿no? Sí. Incluso la justicia civil lo tiene muy complicado, como bien sabemos, Sí, y lo sí. vemos realmente con los impagos, etcétera, las complicaciones que tienen los matrimonios. Segundo, llega el tema de la separación y eso va a producir el divorcio de mutuo acuerdo normalmente. Una vez que se han puesto de acuerdo ellos en todos estos temas de que están alrededor, llega y van a firmar ese divorcio. Y ahí vendría el divorcio. El divorcio es el decreto del juez en que disuelve él, en virtud de la potestad que tiene, el matrimonio. Estamos hablando de matrimonio civil, claro está. Y la tercera palabra, en este caso, es el de la nulidad. Hay personas que con eso les es suficiente, con lo que hemos dicho, bien separación, que la mayor parte de las veces conduce a ese divorcio, la ruptura total del matrimonio, y hay otros que no solamente solucionan todas estas cosas que están alrededor de esa situación por la vía civil, sino que todavía les queda, por un lado, qué pasa con el matrimonio canónico que celebraron, qué pasa con mi conciencia, qué pasa con mi vivencia de fe. Y entonces, pues hay un reducido grupo, no grande, que pide, dentro de lo que es su derecho eclesial, como miembro de la Iglesia, le pide a la Iglesia lo que él o ella piensan que en justicia tiene que darle, y acuden al tribunal solicitando la nulidad. La nulidad, que es una declaración de invalidez en el sentido de que no existió. Eso hubo es, sacramento. No. La nulidad lo que dice es consta o no consta, la sentencia irá por ahí, consta o no consta si hubo o no hubo matrimonio, el matrimonio. Claro, por una serie de circunstancias que hay que desarrollar, hay que demostrar a lo largo de un proceso. Claro. Y ahí entramos a lo mejor un poquito en lo que estaba señalando ahora las imágenes del Papa, ¿no? Un poco sí. El Papa Francisco, porque eso es un proceso y el proceso tiene su tiempo, su tiempo. ¿Qué ocurre? Que si hay muchos procesos, pues el tiempo se va alargando. Claro. Donde hay pocos, pues va a ir más ágil, ¿no? Un poco así. Sí. Y sí que hay que intentarlo. Yo estoy también, yo ahí estoy con el Papa, no tengo ningún problema en ese agilizar los procesos. Pero ¿qué ocurre? Que tal como hoy está constituido el proceso canónico de declaración de nulidad de un matrimonio, pues claro, nosotros intervenimos 3 jueces, el defensor del vínculo y el notario. O sea, por nuestra parte estamos 5 personas trabajando en un proceso, más luego hay un abogado que tiene que llevar todo eso adelante, ¿no? Si las partes, los testigos, todos los implicados colaboran en acudir, en plazo, tal, pues todo eso va bastante ligero. Claro, si tú tienes que citar a alguien y tiene un mes para la citación, si no te contesta hay que volver a citarle y pasa otro mes, tal y cual. Si luego se comparece o no comparece, sí. Etcétera, claro, sí. Hemos perdido en lo que es la cuestión administrativa de citaciones, etcétera, y a lo mejor eso, pues claro, pierdes tiempo varios meses, ¿no? De todas maneras, los plazos que tenemos legales son en la primera instancia, que sería la que tenemos nosotros para toda la Navarra, las 2 diócesis, pues ahí tenemos de plazo 1 año, desde que comienza hasta que se pronuncia sentencia. Y como es algo tan importante para la Iglesia, el matrimonio, necesitamos otra sentencia, la doble conforme, la conformidad de Tribunal Superior. En nuestro caso es el Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en Madrid y tienen un plazo de medio año. Entonces, estamos hablando de 1 año y medio en plazo legal, si todo va bien y luego que no haya acumulación. Nosotros estamos prácticamente al día. Sobre ese tiempo, muy bien. Nosotros estamos prácticamente al día en el trabajo que tenemos. Algunas a veces se retrasa un poco, también es cierto, porque no todo se puede hacer siempre. Sí. Y algunas veces los plazos no se cumplen porque las partes, pues ha habido alguna interrupción
o alguna enfermedad también, o algún exceso de trabajo de alguno de los abogados, ¿no? Sí. Porque nosotros, incluso los jueces, yo tengo facultades para cambiar a un juez si no puede trabajar en tiempo oportuno, se le puede cambiar precisamente por Sí. eso, ¿no? Para acelerar. Pues son efectivamente noticias alentadoras. Es un poco así, pero vamos, ¿Sí? digo que siempre sería mejor todavía más rápido, pero claro, también la rapidez de los procesos de la justicia dice Sí, que no son buenos sí. consejeros, no hay Sí. que ir dando un poco Sí. de pozo, pero bueno. Carlos, aunque sea en 2 pinceladas, pero tú, por lo que ves desde tu despacho, las causas por las que fracasan los matrimonios, ¿en qué deberíamos trabajar en la preparación de esos matrimonios? ¿Qué deberíamos priorizar para que eso no terminara en fracaso? Bueno, pues habría que aclarar, lo primero de todo, que no se casen enamorados, que se casen por amor, Ujú. pero no enamorados. El enamoramiento es una especie de aturdimiento y muchas veces se ve matrimonios fracasados por obcecación de uno u otra, aun a pesar de que todos los que estaban alrededor les estaban diciendo que aquello no... Presagiaban. Sí. No, había un Sí, sí, sí. tufillo de que no. Pero el enamoramiento no deja oír nada. Bien, dicho, salvando un poco lo dicho, ¿no? Habría que insistir mucho en cimentar, en fundamentar qué es el matrimonio para la Iglesia, qué es el matrimonio canónico, qué es el sacramento en definitiva del matrimonio, cimentarlo bien, porque uno puede saber que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, que con cierta cooperación sexual para engendrar la prole, ya está. Ujú. Eso lo puede saber. Pero hay muchos que no se dan cuenta lo que implica ese si quiero quedar a eso, que parte del derecho natural, lo que he dicho es derecho Sí. natural, sin más, ¿no? Pero ¿qué implica eso? El respeto entre esposos, la ayuda mutua, la colaboración, la confianza, el diálogo, la comunicación, diálogo-comunicación, la oración, la celebración de la fe, y que, a su vez, tiene que tener una capacidad también de entrega y de sacrificio entre ellos, y que, cuando hay algún tipo de problema, pues acudir a los especialistas, empezando por el confesor o el director espiritual u otro tipo de especialistas que también hay de terapias familiares o centros de orientación como tiene la misma diócesis, etcétera, ¿no? Porque si a ti y a mí se nos rompe el móvil o el ordenador, yo creo que no hacemos lo primero tirarlo por la ventana abajo. Y muchas veces está pasando ahora que a la menor de cambio que hay entre ellos, pues Sí. cada uno se va por un lado. Claro, por eso digo esa fundamentación Sí. primera, Ujú. lo que es lo importante o no es importante, la decisión que yo he tomado después de un tiempo de conocimiento, de trato, de comunicación, de aficiones, gustos y, en definitiva, de ese proyecto de vida conjunta matrimonial que hemos diseñado. Muy bien. Si se ha diseñado, Sí. claro. Ujú. Si no se ha diseñado, pues ahí está. Ahí está el reto. Carlos, los últimos minutos del programa vamos a orientarlos a otra cosa, porque si no vas a tener que venir una tercera vez seguido. Entonces, la catedral de Pamplona, de la que tú eres deán, está ahí. Tenemos unas imágenes muy bonitas de la catedral para que podamos comentarlas. ¿Qué es la catedral? ¿Qué significa la catedral en la diócesis? Bueno, pues es una cosa que me gusta mucho este apunte que estamos haciendo en este momento. Bueno, la catedral es la iglesia madre en una diócesis, ¿no? ¿Por qué? Porque alberga la cátedra del obispo. De ahí viene, ¿no? Ese asiento del obispo, catedral es lo que alberga la cátedra, y desde ahí el obispo ejerce su triple función de enseñar, anunciar el Evangelio, de celebrar los sacramentos
y de gobernar la diócesis, dirigir, regir la Iglesia. Entonces, de ahí esa importancia de la Iglesia catedral. Además alberga un cabildo, en el caso de Pamplona o de Tudela, ¿no? ¿Qué función tiene el cabildo en la catedral? Entonces, la catedral, como decimos, cátedra del obispo, pues el cabildo es ese grupo de sacerdotes que el obispo designa para que celebren los misterios de la fe solemnemente y en nombre de toda la diócesis, en el culto, práctica, nosotros diario, en este caso, ¿no? Tenerlo diario, y a su vez mantengan todo ese rico patrimonio que a lo largo de los siglos le han dado vida ellos a todas esas estancias y dependencias, ¿no? Porque al fin y al cabo se han creado para ese grupo de sacerdotes que tenían una vida en común, y de ahí la iglesia para rezar, el claustro para pasear y comunicar las estancias, incluso para ser enterrados en él y disfrutar un poco de la naturaleza, del aire, de los pajaritos y del agua, y en fin, es un poco lo que se oye en el claustro, y al lado de ello, las otras dependencias, viene el comedor, el dormitorio, la biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se creó porque había un grupo de sacerdotes que estaban de por vida allí y tenían que rezar, tenían que vivir y tenían que estudiar y trabajar. Y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, ellos celebran, por un lado, como digo, rezan en nombre de toda la diócesis, ejercen su trabajo en todas esas dependencias, y si ya no lo ejercemos ya en una vida en común en ellas, al menos intentar conservarlas y seguir transmitiéndolas como hasta ahora. Ese rico patrimonio artístico, material que hay ahí, ¿no? El complejo catedralicio de Pamplona es espléndido y está en un momento también realmente espléndido. Varias intervenciones. Explícanos un poco para acabar. Entonces, ciertamente el conjunto es grande, el conjunto de la Catedral de Pamplona, por un lado, con magníficas intervenciones a lo largo de los años ya, ¿no? Tal como está la iglesia en sí, que es una preciosidad, cercana, agradable, limpia, todo el mundo que viene están quedando maravillados, bien iluminada, en fin, una iglesia como muy cercana, muy próxima, dentro de que no sea de las grandes catedrales de España en este caso, pero muy bien como acogedora, ¿no? Como acogedora, por un lado. Y eso ya lleva años, sobre todo las últimas intervenciones de los años 90, que fue la última, para dejarla como la estamos viendo ahora, ¿no? Con la colaboración del gobierno, Príncipe de Viana, etcétera, ¿no? Y luego otras intervenciones, incluso como la que tuvo la diócesis, en el tema de toda esta exposición llamada Occidens, con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, en esa muestra de lo que es la cimentación del occidente cristiano a través de todo ese recorrido expositivo que se hace, camino de reflexión también de dónde venimos y a dónde vamos, cuáles son los fundamentos de lo que hoy somos gracias a toda esa ingente labor de los siglos, de la historia, de la Iglesia y de las civilizaciones y culturas que han pasado por aquí, que eso ha permitido recuperar algunos espacios. Otros ya unos se recuperan, otros son conocidos, otros son readaptados, y piezas, etcétera, de la exposición, y yo espero poder seguir, esperamos, ¿no? El Cabildo espera poder seguir un poco avanzando en ese camino, ¿no? De esa apertura, de esa cercanía, de esa disposición de unos con otros para que apreciemos ese rico patrimonio, ¿no? Que es, por otra parte, el corazón de la diócesis. Es el corazón. Pues tenemos que acabar, Carlos. Bueno, muchísimas pues ya gracias. Lo siento, pero en fin, pero muchas gracias otra vez. Por todos estos datos que nos han enriquecido mucho. Y nada más, les dejamos. Hasta pronto. La celebración de la Eucaristía a continuación. Adiós.